Buenas tardes, mi nombre es Michael Duque y junto con mi compañera Ana Verónica Ponte vamos a hablarle acerca de los fundamentos de la electrónica, la electricidad y la electrónica. Tema 1. La electricidad. Uno de los puntos importantes dentro de este tema sería la energía. La palabra energía proviene de un término griego que significa fuerza de acción o fuerza de trabajo. El significado de este término nos ayuda a entender cuál es el concepto de la palabra energía. Se puede decir que la energía es la capacidad que tiene la materia para producir un trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. Tras el establecimiento de la Ley de Conservación de la Energía, se estableció que la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se puede transformar. Fuentes de energía. Una fuente de energía es un recurso a través del cual se extrae energía. Estos recursos pueden ser cualquier material o fenómeno en la naturaleza de los cuales la humanidad puede obtener energía utilizable para sus actividades. Estas fuentes de energía se pueden clasificar en dos grupos: las renovables, que son aquellas que no se agotan por su uso, y las no renovables, que se consumen al ser utilizadas. Continuando con la clasificación de las fuentes de energía, ya se ha dicho que las renovables son aquellas que provienen de fuentes inagotables. Algunos ejemplos de estas fuentes de energías renovables son aquellas como la energía solar, la hidráulica, entre otras. Estas generalmente provienen de recursos naturales. Un ejemplo sería la radiación solar, la cual puede transformarse en energía sin agotarse. Por otro lado, las fuentes de energías no renovables provienen de fuentes limitadas. Significa que su consumo es superior a su regeneración. Algunos ejemplos de esta fuente de energía son los combustibles fósiles y también los reactores nucleares. Algunos combustibles fósiles serían el carbón, petróleo y gas natural. Las principales fuentes de energía renovables son la solar fotovoltaica, que depende de la radiación solar, la solar térmica, que depende del calor producido por el sol, la energía eólica, que depende del viento, la energía hidráulica, que depende de las grandes corrientes de agua, la geotérmica, que depende de las altas temperaturas. En el interior de la Tierra también está la mareomotriz, que depende de los eventos sucedidos en el mar. Algunas fuentes de energía renovables son el carbón, el petróleo, el gas natural, etc. La generación de energía eléctrica. Esto consiste en el conjunto de procesos distintos a través del cual un tipo de energía, tales como la energía química, cinética, térmica, lumínica, etc., puede transformarse en energía eléctrica. La energía eléctrica es un tipo de energía que se genera por la atracción y repulsión de las cargas eléctricas. Tiene la capacidad, como todo tipo de energía, de transformarse en otro tipo de energía, como lo es la energía lumínica, térmica, mecánica, etc. El átomo. La definición del átomo se dice que es la unidad más pequeña que compone la materia común u ordinaria. Se dice que los átomos se componen de un núcleo cargado positivamente de dimensiones sumamente pequeñas y de una envoltura de electrones cargados negativamente que se desplazan alrededor del núcleo sobre una o varias órbitas. Para entender este concepto es necesario ver las partes principales del átomo, las cuales son el núcleo y la corteza, siendo el núcleo la parte central e interna del átomo compuesta por protones y por neutrones, siendo los protones las partículas con carga positiva y los neutrones son las partículas que no poseen carga eléctrica, es decir, son neutras. El objetivo de los neutrones es evitar que los protones se repelen. La corteza sería la parte externa del átomo, sería una o varias órbitas que posee electrones, las cuales son partículas con carga negativa. El objetivo de la corteza y de los electrones es producir interacción entre varios átomos para formar moléculas. La electricidad. En su definición se dice que es el flujo de energía de un lugar a otro. Este fenómeno se produce por el movimiento de las cargas positivas y negativas en el interior de un material conductor. Cuando las cargas positivas y negativas se unen, pueden crear dos tipos de energía: la electricidad estática y la electricidad dinámica, siendo la electricidad estática aquella que se genera por fricción y que no se mueve. Obviamente es estática. Un ejemplo de esto es cuando un globo se pega a la pared. Por su parte, la electricidad dinámica es cuando dicha energía recorre un determinado conductor provocando diferentes efectos.
Los conductores y acumuladores. Los conductores son materiales, generalmente metales, que tienen la capacidad de conducir energía. Estos metales pueden ser aluminio, bronce, níquel, oro, entre otros. En contraparte, los aislantes son materiales donde los electrones no pueden circular libremente, es decir, estos materiales no conducen la corriente eléctrica. Pueden ser materiales como cerámica, vidrio, plástico en general, papel, madera, etc. El circuito eléctrico. El circuito eléctrico es ese conjunto de elementos que permite generar, transportar, utilizar y circular la corriente eléctrica, facilitando el flujo de la electricidad al mismo tiempo que da la posibilidad de controlarla. El paso de la corriente depende de las partes que integran el circuito eléctrico, entre las cuales tenemos el generador, el conductor, el interruptor, la resistencia eléctrica y también a los receptores. Generadores y acumuladores. Los generadores, como su nombre lo indica, son aquellos elementos a partir de los cuales se puede generar corriente eléctrica. Estos generadores poseen dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Algunos tipos de generadores serían los generadores mecánicos, generadores solares, térmicos y químicos. Por su parte, los acumuladores son aquellos elementos que almacenan la electricidad o la energía producida por los generadores. Un ejemplo de ello serían las pilas y las baterías. Algunos tipos de acumuladores serían los fotovoltaicos, los térmicos, los hidráulicos y los termoeléctricos o calentadores. Baterías y pilas. Aunque son elementos que tienen similitud, diferencian en una cosa. Mientras las baterías son elementos que convierten la energía química en energía eléctrica, ellas pierden su energía con el paso del tiempo si no se recargan. Mientras que las pilas, aunque de igual forma transforman la energía química en energía eléctrica, ellas no pierden su energía con el paso del tiempo. Fuente de alimentación. También es conocida como fuente de potencia. Es un dispositivo fundamental dentro de cualquier aparato electrónico, ya que se encarga de proporcionar la corriente justa y necesaria a un equipo electrónico. Esto depende de la conversión de corriente alterna a una o varias corrientes continuas. Los cables. El cable es un tipo de conductor eléctrico que tiene como propiedad conducir la electricidad y suele estar fabricado por metales como el cobre o el aluminio. Estos cables están compuestos por el conductor, que es el elemento formado por uno o más hilos que conducen la corriente eléctrica. El aislamiento, que recubre el conductor para que la corriente eléctrica no circule fuera del cable. La capa de relleno, que es un material aislante que permite conservar la forma circular del conjunto. La cubierta, que son los materiales que protegen el cable del sol, la lluvia, entre otros. Algunos tipos de cables eléctricos son el conductor de alambre desnudo, el conductor de alambre aislado, el conductor de cable flexible y el conductor de cordón. Calibre. Se dice que el calibre sería el diámetro del material conductor que compone el cable. Por ende, mientras el número sea más alto, será más delgado el cable, siendo los más gruesos los números o la numeración más alta. Enchufes, tipos de enchufes y terminales eléctricos. Los enchufes son un dispositivo que permite conectar a una red eléctrica aquellos aparatos que funcionan con electricidad para que entren en funcionamiento. Los tipos de enchufes son tan variados que van desde la A hasta la O, siendo usados en diferentes países. Los terminales eléctricos son un extremo de un conductor eléctrico que permite entrar en contacto con otro componente eléctrico para que haya una conexión entre ambos circuitos. Las placas de circuito impreso. Este tipo de placas son indispensables en todo dispositivo o aparato electrónico, ya que son consideradas como los órganos de dicho aparato. Esto es una placa o un soporte físico hecho de un material aislante que posee dentro de sí un conjunto de componentes eléctricos y electrónicos que se interconectan entre sí. Entre ellos vamos a encontrar las resistencias, los condensadores, los chips y los conectores. Los receptores son aquellos elementos que al ser puestos en contacto con la corriente eléctrica van a producir un efecto. Algunos de sus tipos son los receptores térmicos, receptores lumínicos, receptores electroquímicos y receptores mecánicos. Los bombillos.
serían una pieza o un componente reemplazable que produce luz mediante la electricidad. Es la forma más común de iluminación artificial y que es indispensable en la sociedad, proporcionando iluminación interior para los edificios, a la luz exterior para las comunidades humanas actuales. Diodo LED. Un diodo es un elemento que permite el paso de la corriente en un solo sentido, siendo un diodo LED teniendo la misma característica, pero al tener contacto con la corriente emite luz. Los diodos LED tienen dos patillas de conexión, una larga y una corta. Para que pase una corriente y emita luz se debe conectar la patilla larga al polo positivo y la corta al negativo. Los motores eléctricos serían un artefacto que pueden transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Algunas de sus partes son el estator, sería su parte fija, el rotor, la parte móvil que gira dentro del estator, el entrehierro sería el espacio de aire que separa el estator del rotor y que permite que pueda existir movimiento. Las resistencias eléctricas serían ese elemento que se opone al paso de la electricidad en un circuito. Su función varía de acuerdo al lugar en que se encuentre, pero generalmente se encarga de limitar y regular la fuerza de corriente. Las resistencias o resistores son fabricadas principalmente en carbón y se presentan en amplia variedad de valores. Hay resistencias con valores de ohmios, kiloohmios y megaohmios. Seguidamente, en los tipos de conexiones tenemos primero la conexión en serie, que es en donde se colocan las resistencias una seguida de la otra, y por esta razón la intensidad de corriente va a ser la misma para cada una de ellas. Luego está la conexión en paralelo, que es en donde se conectan los inicios de una resistencia con el inicio de las demás, y de igual manera se hace con la parte del final de cada una de las resistencias. Por esta razón el voltaje va a ser el mismo para todas. Luego están las transformaciones en delta estrella y estrella delta. Una de un circuito trifásico conectado en forma de estrella es en donde cada uno de sus receptores tendrá un extremo conectado a una fase y los demás extremos van a estar conectados en un punto en común denominado neutro. Por otra parte, un circuito trifásico conectado en forma delta tendrá sus receptores conectados por un extremo en una fase y el otro extremo en otra fase diferente. Estas transformaciones se utilizan para simplificar los arreglos de resistencias que no están en serie ni en paralelo. Bien, si queremos convertir de una conexión en delta a una estrella y queremos saber el valor de una resistencia cualquiera, en este caso la resistencia 1, que sería esta, lo que tenemos que hacer es dividir entre la suma de las resistencias que están conectadas en forma delta, que en este caso serían A, B y C, y multiplicamos por las resistencias adyacentes a la resistencia que queremos conocer, que en este caso sería la resistencia B y C. Por el contrario, si tenemos una conexión en una estrella y queremos transformarla a delta y queremos saber el valor de una resistencia cualquiera, en este caso A, el numerador siempre va a ser el mismo. Tenemos que sumar estos productos, que en este caso tendríamos que hacer la multiplicación de la resistencia 1 por la resistencia 2, luego se le suma la 2 con la 3 y luego la 3 con la 1. Y todo esto se divide entre la resistencia que está del lado contrario a la que deseamos conocer, en este caso sería la resistencia 1. Posteriormente tenemos los altavoces. ¿Cómo funcionan los altavoces? Bueno, primeramente la energía eléctrica se transforma en energía mecánica. Luego esta energía mecánica genera una compresión de aire y este movimiento genera una energía sonora o energía de presión sonora. Luego la corriente eléctrica induce un campo eléctrico, un campo magnético. Luego, al enviar una señal de corriente, este campo eléctrico interactúa con el campo magnético del imán que está permanente en el altavoz. Luego, al enviar la señal de audio, la bobina es atraída y repelida por el imán permanente en el altavoz.
generando un movimiento en el cono, el cual crea ondas de presión en el aire, lo que se traduce como sonido. Seguidamente están los elementos de maniobra y control, que son los dispositivos que permiten abrir y cerrar un circuito cuando se necesite. Entre ellos vemos primero los interruptores, que son los que van a permitir abrir o cerrar un circuito y van a permanecer de esa manera, abiertos o cerrados, hasta que se cambie. Esto sería el ejemplo de un interruptor simple. Por otra parte, el interruptor doble es el que contiene dos interruptores al mismo tiempo, abre y cierra dos circuitos al mismo tiempo. Seguidamente están los pulsadores, los cuales permiten abrir o cerrar un circuito mientras se esté accionando sobre ellos. Luego, cuando se deja de presionar, vuelve a su posición inicial. Existen dos tipos de pulsadores, que está primero el normalmente abierto, que es cuando está en reposo el circuito está abierto y cuando se presiona estaría cerrado. Por el contrario está el pulsador normalmente cerrado, que es en donde cuando está en descanso el circuito está cerrado y cuando se presiona se cambia su posición a abierto. Luego están los conmutadores. Estos conmutadores son los que asocian dos partes, una entrada y una salida. Tiene una conexión común y la asocia con cualquiera de las salidas que presente. Por ejemplo, esta de dos posiciones tiene tres patillas, la del medio es la común y tiene dos posibles salidas. Por otra parte, el conmutador bipolar es el que tiene dos conmutadores de dos posiciones al mismo tiempo. Seguidamente están los microinterruptores o final de carrera. Este dispositivo es accionado mediante la palanca es accionada mediante un objeto en movimiento. Dependiendo de la manera en cómo esté conectado, va a funcionar como conmutador o como interruptor, que puede estar normalmente abierto o normalmente cerrado. La pata que está más cerca de la unión de la palanca es la común, y esta es la que debe estar siempre conectada. La que está en medio es la normalmente abierta y la que es última, la que está más hacia el extremo, es la normalmente cerrada. Por último tenemos los relevadores o también llamados relés. Estos dispositivos se accionan automáticamente mediante la corriente eléctrica, es decir, no requieren intervención humana. Estos son los que le dan el funcionamiento a las luces de un semáforo o hasta un ascensor y demás sistemas automáticos. Lo que hace es, mediante la corriente eléctrica que circula a través de la bobina o electroimán, genera un campo magnético, el cual atrae a la armadura y con su movimiento hace que cambien de posición los contactos. Seguidamente tenemos los elementos de protección, que es los elementos que protegen al circuito de una sobrecarga o al operario de cualquier accidente. Primeramente vemos que está el fusible, que están hechos generalmente de un hilo de cobre que se funde si hay alguna sobrecarga, dejando abierto el circuito, y este es el que impide que se quemen los aparatos que están conectados al circuito. Generalmente se conecta en serie con los dispositivos que deseamos proteger. Luego está el interruptor diferencial, que se acciona automáticamente previniendo cuando se da una fuga de corriente. Cuando detecta una fuga de corriente se baja la palanca, provocando un corte temporal en el suministro de energía. Luego, el interruptor termomagnético, magnetotérmico o también llamado breaker, es aquel que opera automáticamente quitando el suministro eléctrico a un circuito, previniendo que el circuito o las personas puedan sufrir de un accidente causado por una sobrecarga o fuga de corriente. También tenemos la instalación puesta a tierra y contra el rayo.
La instalación puesta a tierra lo que hace es llevar hasta el subsuelo todas las corrientes peligrosas que puedan haber en un edificio. Y la instalación contra rayo lo que hace es adicionalmente instalar un pararrayos, que es lo que hace es acaparar todo rayo que pueda caer en el edificio, previniendo cualquier sobrecarga o accidente que pueda presentarse allí. Adicionalmente tenemos los tipos de circuitos eléctricos. En este caso, un circuito eléctrico simple es el que solo tiene un receptor conectado a él, en este caso es una lámpara. También tenemos el circuito eléctrico en serie, que es en donde los receptores están conectados uno al lado del otro en conexión de serie. También tenemos el circuito eléctrico en paralelo, que es en donde los inicios del receptor está conectado con los inicios del otro y así también con sus finales. Y el mixto podemos ver que es el que tiene conexiones en serie y el paralelo al mismo tiempo. También, hablando de cortocircuito, es una conexión que se da entre los dos terminales de una batería, por ejemplo, de un circuito eléctrico, en el cual no hay una resistencia baja o nula en el circuito eléctrico, y esto lo que provoca es que va a haber una gran intensidad de corriente que atraviesa a través de él. Al tener una baja intensidad de corriente, si vemos que una baja resistencia de corriente eléctrica, si vemos que no hay ninguna resistencia conectada en este circuito, entonces lo que va a hacer es que la intensidad de corriente tienda a ser muy grande. Entonces aquí se va a estar generando un cortocircuito. Seguidamente tenemos los esquemas eléctricos, los cuales son unos dibujos simplificados en los cuales se establecen de manera simple los elementos que conforman un circuito eléctrico. Cada uno de estos elementos va a estar dibujados de esta manera, como los que vemos en esta imagen, que son uno de los más sencillos, que son dibujos regulados por unas normas específicas. Ahora, ¿cómo interpretamos un esquema eléctrico? Bueno, primeramente vamos realizando el recorrido del circuito. Vamos desde un polo de la batería o pila, de este esquema eléctrico, vamos de un polo hacia el otro, y si vemos que llegamos, entonces quiere decir que hay una corriente eléctrica por todo el circuito eléctrico. Esto quiere decir que todos los receptores por los cuales hayamos pasado en el esquema va a tener un total funcionamiento. Cabe destacar que todos los elementos de maniobra o control que hayan en este esquema eléctrico van a estar dibujados en su estado de reposo, es decir, que si se presionan van a estar ubicados de manera contraria a cómo están dibujados. Seguidamente, los instrumentos de medición son los dispositivos de cálculo utilizados para medir varias cantidades de energía eléctrica. Uno de ellos, podría decirse uno de los más importantes, es el secuencímetro o fasímetro, que es aquel que mide el giro de la corriente trifásica. Algunos de los motores trifásicos que están conectados en secuencia, en sus tres polos, giran en un sentido, pero si se cambian en dos de ellos, van a girar en sentido contrario. Entonces lo que hace el secuencímetro es medir hacia qué dirección de giro están rotando, para así evitar que se averíen algunos equipos que pueden averiarse si se conectan en una secuencia de rotación que no es la correspondiente. Y finalmente vemos que son las instalaciones eléctricas. Luego de que la energía es producida, es necesario transportarla desde las centrales de producción hasta las industrias o los hogares.
Para que este transporte sea eficiente es necesario transformar la energía eléctrica luego que sale de las centrales y volverla a transformar cuando llega a los centros de consumo. Ahora, hablando de sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos, es necesario aclarar qué es una fase. En general, una fase es la corriente o voltaje entre un cable existente y un cable neutro. Entonces, si se usa un solo cable, se va a crear energía adicional para el cable que se está usando. Pero si se utilizan 2 o 3 cables, la energía de corriente se va a distribuir entre ellos. Entonces, se puede decir que se utiliza menos potencia para un cable y más potencia para 3 cables. Entonces, si es un sistema monofásico, se utilizan 2 cables. Y si es bifásico o trifásico, se utilizan 3 o 4 cables según corresponda. Para la mayoría de los entornos industriales y comerciales se utilizan los sistemas bifásicos y trifásicos porque tienen más capacidad de corriente eléctrica, mientras que para los hogares, como requieren menos energía eléctrica, se utilizan los sistemas monofásicos. Y finalmente hablamos de la distribución eléctrica, que su función es el suministro de energía desde la subestación de distribución hasta las casas, los hogares, las industrias y así sucesivamente. Entre los elementos de la red de distribución eléctrica o sistema de distribución eléctrica se encuentran primero la subestación de distribución, que es el conjunto de elementos como los transformadores, interruptores, entre otros, que lo que hace es reducir la energía de alta tensión que viene de las líneas de transmisión, reducirla a una media tensión y así distribuirla en sus múltiples ramificaciones. Luego está el circuito primario, que es el que va a reducir más la energía desde los 13 kV y 4 kV. Y por último está el circuito secundario, que es todos los consumidores, como las casas, que utilizan normalmente 120 y 240 voltios. Muchas gracias.